Ya llegó, ya se encuentra en la cabina de RPP el profesor Pedro Grados Smith para que nos explique con claridad. Profesor, buenos días, ¿cómo está? Bienvenido. ¿Qué proyectos de infraestructura? Hemos hablado ya del puerto de Chancay. ¿Qué proyectos pueden mejorar la economía del Perú y qué se tiene que hacer para que lleguen, como dice el dicho, a buen puerto, aterricen? Buenos días, un gusto. La verdad que este año vamos a tener buenas noticias en cuanto a mejora de infraestructura y de manera significativa que va a permitir que el Perú crezca a otro ritmo. Hay un concepto medio técnico, pero que lo voy a poner en la introducción. Se habla de crecimiento del producto, pero hay un concepto que se llama crecimiento del PBI potencial, es decir, si hacemos las cosas bien, ¿hasta cuánto se puede crecer? Y ese PBI potencial había ido disminuyendo, entre otras cosas por falta de infraestructura. Entonces, ¿qué ocurre este año? En noviembre se abre la primera etapa del puerto de Chancay. Ojo, es el principal puerto de la costa sudamericana por el lado del Pacífico. ¿Esto qué va a significar? Que van a llegar grandes buques y que desde Perú, desde Chancay, se va a poder exportar vía cabotaje a Chile, a Ecuador, a Colombia. Esto incrementa significativamente nuestro volumen de comercio, pero además permite que exportemos más. Recordemos que si hay un sector que ha sido muy positivo en resultados los últimos 30 años, en ese largo plazo del cual siempre hay que hablar, son las exportaciones. 3.000 millones de dólares eran en el año 1990, 65.000 millones de dólares 30 años después. Ojalá el Producto Bruto Interno hubiera crecido de igual manera. Pero bueno, no solo el puerto de Chancay, vinculado a todo el tema logístico, en diciembre, dentro del cronograma pactado, se abre el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, que va a duplicar la posibilidad de pasajeros, cerca de 40 millones de pasajeros año. Es uno de los aeropuertos más modernos del mundo, más que se duplica la cantidad de mangas, etcétera, y todo el tema logístico. Pero acá hay un tema interesante. Chancay, Aeropuerto Jorge Chávez, y también se están modernizando los puertos en el Callao. El puerto del sur, del norte, del Callao. ¿Y eso qué significa? La posibilidad de todo un centro logístico a nivel internacional que pueda permitir que inversionistas de otras partes del mundo establezcan empresas, y los chinos ya están interesados en hacerlo, para desde el Perú exportar a otras partes. Entonces sí hay buenas noticias, y esto que va a permitir que el Producto Bruto Interno del Perú tenga mayores posibilidades de crecer este año y en los próximos años. A eso sí, habría que agregarle quizá todo lo que piensa hacer el municipio de Lima. Sí, claro. Claro. El caso del proyecto Maje Siguas 2, profesor Grados Smith, está trabado en Arequipa. Es un sueño de hace muchísimos años y que ahora ha entrado en un proceso de arbitraje. Pero la última información que nos llegó desde el gobierno regional de Arequipa y del propio Ministerio de Desarrollo Agrario es que están tratando de llegar a un acuerdo para que este proyecto pase de manos del gobierno regional al gobierno central, puedan llegar a un acuerdo con Cobra y puedan destrabar este proyecto que está ya hace más de 2 años paralizado. Es más, hace 4 años que las obras físicas se han paralizado. Sí, a ver, hablemos del sector agricultura y el agropecuario en general. Maje Siguas es un proyecto muy interesante que tiene muchos años y que efectivamente está trabado por una serie de inconvenientes y de malos entendidos. Si se reactiva Maje Siguas y lo que se ha mencionado es muy interesante, las exportaciones agropecuarias pueden crecer a nivel no solamente de Arequipa y de toda la región de esa parte del Perú, sino de todo el Perú en general. Y habría que sumarle a Maje Siguas Chavimochic 3. Son proyectos que han tenido problemas incluso en la negociación, tanto del gobierno regional de La Libertad como del gobierno regional de Arequipa. También en algún momento han habido lamentablemente temas de corrupción, sobre todo en el tema de Chavimochic, que estuvo vinculado al grupo Odebrecht, pero yo creo que lo importante, como lo comentaban, es cómo nos ponemos de acuerdo, cómo crecemos, cómo miramos hacia adelante, cómo exportamos más, generamos más trabajo y mejoramos la calidad de vida de los peruanos, ¿no? Y aquí, profesor, seguramente va a ser muy importante el ojo. ¿Qué piensan los inversionistas con respecto al panorama del país en medio de este panorama de recesión, un espacio en el que, como usted comentaba, hay dificultades en el proceso de negociación para obras de gran envergadura? ¿Confían todavía en la estabilidad de la economía peruana? ¿Hay muchas dudas siendo ya enero de 2024? A ver,
Somos una sociedad compleja, tenemos que aprender a ponernos de acuerdo, tenemos que aprender a conversar, tenemos que, antes de opinar, llegar a un acuerdo, por lo menos intercambiar puntos de vista, ¿no? El tema de la continuación del metro, la línea 2 del metro de Lima es un ejemplo interesante, donde han surgido diferencias entre gobierno central, concesionario y municipio de Lima, y si bien creo que es muy positivo lo que el municipio de Lima está haciendo con todas estas nuevas obras que han sido anunciadas, deberían rápidamente de ponerse de acuerdo y no retrasar una línea de metro que va a beneficiar a gran parte de la población de la capital. Voy a poner un paralelo. Si nos ubicáramos hace 20 años o 15 años antes de la apertura de la línea 1 del metro, ir de Villa El Salvador a San Juan del Lurigancho, 2 horas y media a 3 horas. Hoy día es 1 hora. Entonces, el ahorro de tiempo que implica una línea, la mejora en la calidad de vida y ese ahorro de tiempo para descansar, para trabajar más, para sentirse mejor, es impresionante. No hay forma de resolver los problemas de transporte en Lima sin líneas de transporte masivo. Tendríamos que construir autopistas de 4 pisos y eso va a ser imposible, ¿no? Claro. Ahora, lo que ocurrió esta semana, la presidenta Dina Boluarte se ha reunido con 2 exministros de Economía. En algún momento se rumoreó la salida del actual ministro Alex Contreras. Eso también debilita y hace que los grandes inversionistas duden al momento de poner el dinero en nuestro país y están quizá esperando mayores señales desde el gobierno para poder invertir. Sí, todo elemento que genere de alguna manera distorsión o dudas afecta la forma de pensar, la posibilidad de invertir, y el mundo compite por estas inversiones. De alguna manera, el ministro actual es un ministro, ojo, de línea de carrera, también el señor Carranza y el señor Arista son muy buenas personas, pero acá deben de evitarse este tipo de comentarios y tratar de llegar a acuerdos. Creo, y eso es simplemente una opinión, que por lo menos se debió invitar al responsable, si bien la presidenta tiene todo el derecho de hacerlo, al responsable de Economía, si iba a reunirse con 2 muy buenos exministros de Economía, para pensar en el Perú. Otra vez, aprendamos a conversar, aprendamos a llegar a acuerdos, aprendamos a mirar hacia adelante con una sola línea. Se le preguntó ayer, César, profesor, al ministro Alex Contreras en reiteradas ocasiones, esto tras una conferencia de prensa, si escribió la carta de renuncia, si le incomodó algún tipo de comentario en el último Consejo de Ministros o el tema Petroperú. Él ha sido muy cauto en señalar que sigue firme en el cargo, pero tampoco ha negado que haya puesto en marcha esta carta de denuncia. Y a propósito de temas del Ejecutivo, profesor, la presidenta Dina Boluarte, cuando era candidata a la vicepresidencia, dio su palabra sobre proyectos mineros y dijo que varios no iban para cuidar el medio ambiente. A estas alturas, para sacar adelante proyectos importantes de gran envergadura, ¿existe la posibilidad todavía de que sí, se pongan en pie en este 2024? Mi respuesta va a ser ojalá, pero no es tan fácil, ¿no? Primero hay que explicarle a la población que proyectos importantes como Conga en Cajamarca y Tía María en Arequipa son proyectos que son factibles. Miren, Tía María no va a utilizar el agua del río, va a utilizar agua de mar. Tía María no necesariamente va a generar efectos de contaminación, va a haber un cambio y eso tiene efectos positivos. Hay que explicar todo lo positivo y hay que hacer lo que se conoce como el adelanto social. A ver, vamos a hacer Tía María, vamos a llegar a un acuerdo. La minería en general en el mundo genera cambios, pero es positiva y el Perú tiene, siempre y cuando indudablemente no contamine, contribuya con la mejora de la calidad de vida de la población, etcétera. Y el Perú, solamente un ejemplo, a futuro los autos van a convertirse en eléctricos. ¿Y eso qué significa? Significa mayor demanda de cobre y mayor demanda de litio. Somos el segundo productor mundial de cobre, de repente pasamos a ser el tercero, lamentablemente, precisamente por falta de exploración. El Congo nos puede ganar y tenemos posibilidades de litio. Tenemos posibilidades, sentémonos otra vez a conversar, lleguemos a acuerdos, aprendamos de otros países que lo han hecho bastante bien. Claro que sí, profesor. El diálogo tiene que primar para justamente mandar señales claras a los grandes inversionistas. Le agradecemos, profesor Pedro, por estar en RPP. Muchas gracias. Y bueno, estuvimos conversando con el profesor Pedro Grados Smith, director de la Escuela de Posgrado de la Universidad de Lima. Y esto